Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la hora que nos estén viendo. En el video de hoy queríamos hablarles sobre un tema que es fundamental en nuestros contextos sociales y nuestros contextos legales, lo cual fue la identidad de género en los marcos de derecho constitucional y la manera que éste interactúa con el desarrollo social. Para entender cómo hemos llegado hasta este punto actual, es importante revisar primero los marcos normativos internacionales que nos respaldan y los diversos factores que han influido como tal a los conceptos de identidad de género, cómo esto afecta a sus individuos y cómo es el reconocimiento actual de los derechos a las personas que tienen una condición o una identidad de género distinta. Entonces, primeramente, pues vamos a citar lo principal, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo segundo. Establece que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades sin ninguna distinción, sin distinción a la raza, sin distinción al color o distinción al sexo. Entonces, dentro de este principio encontramos lo que nos vamos a resguardar, que no es un concepto simbólico, no es un principio simbólico, ya que toda la persona como tal, solo por su condición de persona, tiene acceso a sus derechos y libertades. Representa una guía para los países, para la manera que legislen, en pro de que la equidad y la igualdad sean los principios regentes dentro de su sociedad, ver cómo cada ciudadano tiene derecho como tal a acceder a dichos principios. Dentro de estos tenemos a aquellas personas con una identidad de género distinta. Tienen que ser garantizados los derechos y libertades con la necesidad de que ninguno sea discriminado por su identidad de género. En contextos como el de Colombia, que la identidad de género ha sido arraigada, digamos, a temas culturales, es más difícil porque nuestro sistema presenta un sistema más patriarcado, en donde las costumbres y cultura condicionan a las personas en un sistema de miedo, un sistema de poder, en el cual la persona tiene que tener un poder para poder romper esos quebrantes para llegar a una revolución como tal. Así, para identificarse como una persona con una identidad de género distinta, una manera de liberación de sus derechos y una manera de acceso a un libre desarrollo de la personalidad que no veremos más adelante en la Constitución. Entonces, digamos, en línea con esto, tenemos, bueno, aparte de la declaración, tenemos la resolución 2504 del 2008 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tiene un impacto significativo en la manera de la legislación. Insta a Estados miembros como Colombia, coordena la violencia y discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. Como hemos venido viendo, a un contexto histórico nos referimos, la identidad de género y la orientación sexual han sido temas que han involucrado diferentes factores, temas sociales, como fue la aceptación ya de estos conceptos dentro de las sociedades actuales, temas de familia, que son las mayores barreras que presentan los individuos, ya que digamos, la manera que la familia transmite la cultura es la manera en la cual da un mecanismo de poder que condiciona a las personas. Cuando se libera esos mecanismos de poder es cuando ya las personas con identidad de género distinta empiezan a acceder, digamos, a su libre desarrollo, a su manera de cómo representarse, cómo ellos pasan de tener una dualidad en lo que es el desarrollo libre de su personalidad, pasando de una personalidad condicionada a lo establecido por la ley o establecido por la tradición, por sus familias, a una libertad más libre que es protegida por la ley, en donde cada persona tiene la motivación de que su salvaguarda o su garantía va a ser la Constitución al ser reconocidos como una persona más de la sociedad que tiene derecho a su libre desarrollo sin violencia y discriminación. Otra parte, digamos, de la resolución 2504 que estamos mencionando es que las personas LGBTI son consideradas un grupo minoritario vulnerable, víctimas de violencia sistemática y estructural. Cuando nos referimos a esa violencia sistemática son los sistemas que son vulnerados. Entonces es la falta de reconocimiento o la distinción que se le hace a las personas como tal por su condición. Entonces, esto como tal fue un estallido en el cual nos permitió el reconocimiento a la necesidad, ya no como una forma
adicional o configurativa de la ley, sino una necesidad de implementar políticas que garanticen los derechos de las personas, una manera de la cual la Declaración Universal de los Derechos Humanos no quede solo en una parte positiva, sino que ésta sea trasladada a una parte práctica, a una parte de conservación de la cultura. Aparte de la conservación de la cultura, adaptación a la cultura, adaptación a los factores sociales o adaptación a condiciones que puedan ser perjudiciales para las personas. Dentro de esto tenemos también, digamos, a nivel constitucional, tenemos lo del artículo 5 que reconoce la primacía de derechos inalineables a personas sin discriminación alguna. Entonces, dentro de estas está la identidad de género. El artículo 13, como lo hemos mencionado, que es el que garantiza la igualdad ante la ley, asegurando la misma protección para todas las personas. Entonces, bajo estos conceptos legales se puede exprimir un tema de reflexión, ya que como tal, los factores que afectan a la identidad de género son traídos a la ley, la manera de una necesidad de adaptación a sus entornos, una manera de concentración en donde la generación de leyes no sea exclusivamente para una manera accesoria, sino que éstas realmente cumplan la función de la ley, una función social, una función de control constitucional a las sociedades, una manera de la cual se pueda permitir una construcción más dinámica, en donde no solo el poder sea un mecanismo de control, sino aquel mecanismo que permita la creación de leyes, una ley que sea salvaguarda de los principios, salvaguarda tanto de las comunidades que se han venido mencionando como vulnerables, como a su vez una manera de configurar que estas comunidades no se queden como comunidades vulnerables, sino que se integren de una manera más orgánica a la sociedad, crear pilares por los cuales se pueda dar una salvaguarda a las personas, una manera de la cual cada persona tenga sus 7 factores que podrían ser un patriarcado, podrían ser factores sociales, culturales, históricos, los cuales no condicionen no condicionen a la persona a comportarse de cierto modo, sino que estos sean un motor o una manera de que las sociedades creen leyes, creen políticas garantistas, creen un poder constituido que no sea influenciado por una revolución, sino que sea un mecanismo por el cual antes de llegar a la revolución se pueda dar la salvaguarda de derechos sin la necesidad de un boom social que haga despertar a sus gobernantes o que el poder como tal sea distribuido para poder salvaguardar a cada una de las comunidades. Gracias, Cristian. Bueno, me gustaría abordar dos temas bien interesantes, que es el aporte de la Corte Constitucional en la identidad de género y las reformas judiciales o la reforma a las leyes que existían en ese momento en cuanto a identidad de género se refiere. Quiero que por favor busquen su cédula y le den la vuelta. Van a ver que hay un campo que se llama sexo. Antes del 2015 solo se podía masculino o femenino. Sin embargo, con la sentencia T063 de este año, se reconoció por parte de la Corte Constitucional que las personas transgénero también tenían el derecho de modificar este apartado en su documento de identidad. Puede que a simple vista parezca algo insignificante, pero ciertamente tiene un impacto muy profundo en el desarrollo de la personalidad, en el libre desarrollo de su sexualidad, en su identidad de género. Por eso es que es tan importante. Y es que la identidad de género no solo se limita a ciertos aspectos de nuestras vidas. Mediante la sentencia T099 de este año 2015, la Corte Constitucional se dio a la tarea de consultar a distintas autoridades en el tema para construir un concepto más sólido de lo que es y de lo que significa la identidad de género. Vamos a encontrar que esto se dio en un caso de una persona trans frente a la obligatoriedad de prestar o no el servicio militar obligatorio. La Corte, sin duda, mediante su jurisprudencia,
ha tenido efectos vinculantes muy importantes. Ha dado nuevas perspectivas más garantistas al derecho de la identidad de género que tenemos todos nosotros como colombianos y a vivir un poco más a la par de nuestros intereses, de nuestras inclinaciones, de nuestras preferencias. Realmente su trabajo ha sido muy importante. Recordando un poco la sentencia que les mencioné, encontramos que en este año 2015 también se expidió el decreto 1225, el cual liberaba un montón de trámites, un montón de obstáculos a las personas para efectivamente hacer el cambio de sexo en su documento de identidad. Y reitero, tal vez para muchos sea algo superficial, algo sin importancia, pero para otros, reconocerse a sí mismos hasta en sus documentos es fundamental. Es por eso que cada día la jurisprudencia, la legislación, todo debe ir cambiando, debe ir tomando nuevas perspectivas incluyentes y menos aislantes, menos excluyentes, menos homofóbicas. Finalmente, el camino es muy largo, pero ya hemos empezado a andar en la dirección correcta. Es trabajo de nosotros y de las altas cortes seguir tomando buenas decisiones.